les voy a contar un poquito de mi historia, de lo que yo creo que es la ciencia y cómo creo que podemos avanzar hacia un futuro un poquito más igual. Para empezar, me gustaría que piensen en algún científico que conozcan, algún científico sobre el que les hayan enseñado en la escuela, algún científico sobre el que hayan escuchado en algún momento de su vida. Seguramente la mayoría de ustedes va a pensar en alguno de estos señores o alguno de su camada, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin. Y si bien está bien y son científicos muy reconocidos y que colaboran mucho en la ciencia, son del pasado. Ahora quiero que piensen en un científico o en grupos de científicos más actuales y piensen a ver quiénes se les ocurre. Seguramente a muchos de ustedes se les ocurra este grupo de personas, que está bien, es muy actual, el grupo asesor científico honorario. Perfecto, pero ahora cambiamos un poquito el rumbo y les pido que se imaginen o que piensen en una científica mujer que conozcan. Esa tarea seguro ya es un poquito más difícil, pero seguro alguno de ustedes la recuerda y conoce a Marie Curie. Marie Curie, una gran referente en la ciencia y sobre todo en la ciencia de la parte femenina. Pero ahora como último pedido, les pido que piensen en alguna científica que conozcan que haga ciencia hoy en día, alguna científica contemporánea. Y sin duda, eso ya es algo más difícil de pensar. ¿Pero por qué? ¿No hay mujeres que hicieron ciencia en el pasado? ¿No hay mujeres que hagan ciencia ahora? Bueno, obviamente hay y hubo muchísimas mujeres que nos dedicamos y que se dedicaron a la ciencia. Entonces, reflexionando un poco, me puse a pensar, bueno, ¿por qué es que esas científicas no se conocen? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué estamos tan alejados de la ciencia? Y llegué a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar está esa concepción, ¿no?, de que la ciencia es un área de estudio lejana, que es difícil, que es como solo para algún tipo de gente más capaz. Creo que de alguna manera es como un problema que nos generamos a nivel educativo, genera a nivel educativo desde que somos chicos, y eso de alguna manera nos genera una percepción distante de la ciencia. Todos entendemos y sabemos que la ciencia es algo muy importante, pero nos cuesta relacionarnos con ella. Si yo les pido que piensen en algún científico, que se imaginen un científico en su trabajo, seguramente ustedes piensen en alguien, un masculino, de túnica blanca, en el laboratorio, con los pelos parados, unos lentes medio retro, en el medio de experimentos con explosiones, con anotaciones por todos lados. Y si bien parte de esa imagen podría llegar a ser real, genera una percepción de la ciencia en la sociedad que hace muy difícil que la población, que no son de los no científicos, se relacione. También hay un tema de la forma en la que se enseña y la forma en la que educamos en ciencia. La mayor parte de la educación se trata en transmitir a los niños, desde que son chiquitos, hechos históricos, reconocimientos que han tenido personas, hazañas, descubrimientos. Y hay una realidad, y es que las mujeres, a lo largo de la historia, fuimos muy renegadas en diferentes actividades, una de ellas la ciencia, y nuestros aportes no fueron reconocidos. Esto lo que hace es que a nosotros, cuando somos niños, seguramente se nos enseña poco de mujeres científicas, a pesar de que las hay. Si yo pienso en mí, por ejemplo, cuando yo era niña, la única científica sobre la cual alguien me comentó algo fue sobre Marie Curie, y ahí es que vino el ejemplo anterior. También hay un tema de comunicación. Los científicos estamos muy bien entrenados y nos enseñan mucho a comunicarnos entre nosotros. Nosotros sabemos muy bien contar el lenguaje técnico, lo que hacemos, los experimentos, por qué los hacemos, qué cambiamos, qué nos dio, qué no nos dio, qué descubrimientos hicimos, y todo eso plasmarlo en lenguaje técnico. Sin embargo, si ustedes le preguntan a algún familiar de algún científico a qué se dedica, su hermano, tío, padre, les va a decir trabaja en un laboratorio. Y esa respuesta es cierta, el científico trabaja en un laboratorio. Pero hay algo más allá, y es que nosotros los científicos nos cuesta llevar a los no científicos lo que hacemos. Nos cuesta decir, trabajo en el laboratorio estudiando tal o cual cosa. Y eso también lo que termina haciendo es que nos alejemos a nosotros mismos como científicos y a la ciencia de la sociedad. Y finalmente está el hecho de que estamos en Uruguay, un país de tercer mundo, chiquito, y que mucha gente, el común de la población a veces puede pensar, ¿qué ciencia vamos a hacer acá? ¿Se hace ciencia? ¿Qué impacto podría tener? Creo que una de las poquitas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es el hecho de que se pudo reconocer el valor de la ciencia en Uruguay y reconocerlo a nivel más social. Pero bueno, entonces hay muchas científicas, hay muchas científicas trabajando en pos de la ciencia, pero al fin y al cabo no las conocemos.
Entonces a mí me gustaría dejarle, esto obviamente no es una clase de historia ni mucho menos, pero dejarle 3 ejemplos para que conozcan de científicas del pasado que trabajaron mucho y cuya trayectoria impacta hoy en la vida que tenemos. Rosalind Franklin, ay, disculpen que apareció un mensaje en mi pantalla. Rosalind Franklin, cristalógrafa y científica británica. Ahí. Cristalógrafa y científica británica que trabajó durante muchísimos años en las imágenes por difracción de rayos X, tuvo mucho trabajo en descubriendo estructuras del ARN, disculpen que quiero, del ARN, de proteínas, pero quizás su hazaña más importante fue ayudar a descubrir la estructura del ADN, que hoy en día es algo que utilizamos tanto a nivel científico. Después, otro ejemplo importante es Lisa Meitner. Lisa Meitner es una científica austríaca que se dedicó a todo lo que tenía que ver con el descubrimiento de la fisión nuclear, y es la única mujer que hoy en día tiene un elemento de la tabla periódica nombrado exclusivamente en su honor, lo cual es importantísimo. Y después está Barbara McClintock, una especialista en el área de la genética, que ganó un premio Nobel, ¿sí? Que trabajó mucho en la genética del maíz, hizo el primer mapa genético del maíz, a partir del cual se empezó a estudiar mucho el tema de la variabilidad genética. Pero bueno, salgamos también de todo lo que tiene que ver con la ciencia en blanco y negro, ¿no? Y la ciencia del pasado. Hay muchísimas científicas en el mundo que hoy en día hacen ciencia en la actualidad, cuyas investigaciones también tienen impacto. Y 3 ejemplos más. Jennifer Doudna, ganadora de premio Nobel en el año 2020, desarrolló junto a su grupo una herramienta de edición del ADN, lo cual es un cambio importantísimo a nivel de la ciencia, que se están haciendo muchas investigaciones, se están planificando muchas terapias, y hay muchísimo alrededor de todo lo que Jennifer pudo realizar en sus investigaciones. Cynthia Kenyon, también científica. Cynthia trabaja en todo lo que tiene que ver en biología molecular del envejecimiento. Cynthia modificó un gen de un gusano y pudo hacer que la vida del gusano fuera el doble de lo que sería normalmente, ¿sí? Nina Tandon también, ella tiene una empresa, es científica, tiene una empresa, y lo que hace es producir huesos de una persona a partir de sus células madre, lo cual cambia totalmente todo lo que tiene que ver con los injertos y todo lo que tiene que ver con los huesos. Pero bueno, salgamos un poco del exterior, ¿no? Aparte, como siempre, como uruguayos decimos, bueno, todo lo bueno pasa afuera, acá en Uruguay no hacemos nada, siempre los ejemplos son de lugares lejanos, de gente que no está acá. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Realmente hay científicas en Uruguay? ¿Se hace ciencia en Uruguay? Bueno, a modo de ejemplo, yo quiero presentarles a este grupo, que son algunas de las mujeres con las cuales yo trabajo todos los días en la Universidad Ort, mujeres científicas, ¿sí? Cuyos trabajos, y para nombrarles algunas cosas de las que hacen, trabajan en la revalorización de residuos industriales, trabajan en lo que tiene que ver con el desarrollo de métodos para eliminar células tumorales en humanos sin dañar células sanas, trabajan en la remediación de contaminantes, trabajan en el desarrollo de terapias con nanoanticuerpos, que es súper innovador, trabajan en la síntesis de moléculas que pueden usarse como medicamentos, ¿tá? Estas mujeres son hijas, hermanas, primas, amigas, ¿sí? Como cualquiera que siga otra profesión, ¿sí? Pero aparte son científicas y dedican su vida a trabajar, su vida profesional, a trabajar en el laboratorio impactando en la ciencia. Pero a pesar de que en Uruguay las cifras son un poquito más alentadoras, según la UNESCO, menos del 30% del total de los investigadores en el mundo son científicos. Y un poco tenemos que tratar de ver dónde está el origen de este problema. Yo estuve investigando un poco y les quiero contar acerca de un informe que se dio a raíz de la Mesa Interinstitucional de la Mujer en la Ciencia, la Innovación y la Tecnología, Ciencia, Innovación y Tecnología, que cuenta algunos datos que son, creo, importantes que tengamos en cuenta. Para el momento, esto es en Uruguay, informe febrero 2020, ¿tá? Para el momento que los niños y niñas están en primaria, más precisamente en sexto de escuela, estamos hablando de niños de 12 años, ya los niños varones, empiezan a tener un desempeño mejor en las matemáticas. Y estamos hablando de desempeño a nivel de resultados, pero también a nivel de confianza. Para el momento que estos niños alcanzan la secundaria, ¿sí? O sea, pasan al liceo,
son mucha más cantidad de varones los que perciben que tienen una buena habilidad y un buen desempeño en las matemáticas, bajando la confianza de lo que las niñas sienten con respecto a eso. Y para el momento que llega el bachillerato, ¿sí? El momento en que llegamos a quinto de liceo y hay que elegir una orientación, solo el 40% de los adolescentes que entran a la orientación científica son mujeres, ¿sí? Y para el momento que pasan a sexto, de ese 40% de mujeres que había hecho científico, solo el 34% eligen la opción físico-matemático. ¿Está? Y otra cosa importante que menciona este estudio es que las mujeres ingresan mucho menos a carreras de orientación científico-tecnológica aun cuando tienen los mismos desempeños académicos, condiciones socioeconómicas y motivaciones autorreportadas que sus pares varones. ¿Esto qué quiere decir? Que existen otros factores, por ejemplo, estereotipos de género, por ejemplo, expectativas familiares, por ejemplo, falta de modelos de rol que están afectando todo este proceso. Y cuando hablo de estereotipos de género, me refiero a factores que están implícitos e implícitos, que son conscientes o inconscientes, y que hacen que las niñas crezcamos generando la noción de que las carreras de estilo científico-tecnológica son para varones. Esto lo que hace es disminuir su confianza y su interés por este tipo de carreras. Y algo importante que también mencionaba este estudio, que me gustaría mencionarles, es que establece que en Uruguay el ámbito educativo no es neutral al género, ¿no? Sino que se producen y se reproducen de forma consciente e inconsciente normas de género que condicionan la trayectoria de varones y mujeres. Esto lo que hace es que hay un alejamiento, como les mencionaba, de las mujeres a las áreas científico-tecnológicas a los diferentes niveles. Pero esto más allá de ser, no quiero ahogarlos en presentar datos, ni mucho menos, es plantear la situación en la que nosotros vivimos hoy en día acá en Uruguay. Entonces, como que detectamos que hay un problema, ¿no? Perfecto, detectamos que es este problema a nivel educativo, en cómo se nos presentan a nosotros las carreras científico-tecnológicas a las mujeres. Bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, ser conscientes del entorno en el que estamos y querer cambiarlo. A veces estamos como tan inmersos en el problema que es difícil salir y mirarlo de manera objetiva. Yo creo que como mujeres y como adolescentes, y seguramente hay muchas adolescentes acá presentes, tenemos la responsabilidad por nosotras y por las generaciones que vienen de intentar cambiar esta realidad. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, si a ustedes les interesa la ciencia, si conocen a alguna niña que está en proceso de exploración y le interesa la ciencia, acompáñenla, lean, contacten, escríbanle a personas, investiguen. La ciencia es mucho la exploración y es también en ese momento de autodescubrimiento que tenemos que hacer un proceso de autoexploración. Cuando yo salí del liceo en el año 2010, estaba en ese momento que nos pasa a todos, que terminamos el liceo y como que tenemos que elegir el camino para nuestra vida. Yo siempre pensaba que nos presionaban mucho, y que nos presionan mucho a los 18 años, decirnos, bueno, ahora elijan qué quieren hacer o cómo se quieren desarrollar a nivel profesional. Después, con el correr de los años, me di cuenta que en realidad elegir un camino que no sea tan correcto quizás nos lleva a poder descubrir qué es lo que realmente nos gusta. Pero bueno, eso lo descubrí un par de años más tarde. En ese momento de descubrir hacia dónde quería ir o qué quería estudiar, empecé a averiguar de distintas carreras, siempre dedicadas, enfocadas en el área ingenieril, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería de alimentos, ingeniería química, y también averigué un poco más del lado de los laboratorios de bioquímica, bioquímico clínico. Lo que yo tenía claro es que mi vida profesional iba a ser sí o sí de la mano de la ciencia. ¿Ah? Porque yo soy una persona que le gusta buscarle explicaciones a las cosas, que le gusta entender, entonces lo mío sentía que tenía que ir del lado de la ciencia. En una de esas tantas averiguaciones que hice, buscando como qué carrera seguir, un día llegué al laboratorio de biotecnología de la Universidad de Dordt. Un laboratorio que era nuevo, tenía un añito, era una carrera que recién había empezado, y bueno, llegué a averiguar en qué consistía eso que llamaban la biotecnología. Mi primera impresión cuando entré al laboratorio fue que había demasiada luz y que me sentía como en el dentista. Todo estaba súper iluminado con una luz muy brillante. Yo miraba a mi alrededor y lo que veía eran muchísimos equipos que no tenían ni idea lo que hacían, que no tenían ni idea para qué servían, pero yo estaba ahí y sentía que ese era mi lugar. Que ahí era el lugar donde yo podía hacer muchas cosas y cumplir todas, encontrar las respuestas a todas aquellas cosas que yo sentía quería investigar. Y acá es uno de los puntos en los que yo detecto fundamentales y que me marcaron en mi carrera profesional, y que fue
el apoyo que yo recibí en mi casa. Yo llegué a esta entrevista y dije, yo quiero hacer biotecnología. Y cuando dije que quería hacer biotecnología, tuve como 3 intentos para decir la palabra biotecnología porque ni siquiera sabía lo que era, ¿tá? Pero sabía que era lo que me gustaba. Y más allá de algunas preguntas y algunas averiguaciones, en mi casa nunca me hicieron sentir un rechazo y me acompañaron en ese proceso de descubrir si realmente la biotecnología era el camino que yo quería seguir para mi carrera profesional. Bueno, ingresé a la carrera, estudié 5 increíbles años, aprendí muchísimo en ese laboratorio que me había encantado, que hoy también me recibe desde otro lado también, y finalmente me recibí. Y bueno, me recibí y pasé por ese momento un poco, ¿no? Que uno termina una etapa y uno elige una carrera, estudia, le va bien, se recibe, y de pronto se recibe y quedó ahí. Y no sabe para dónde seguir. Y bueno, yo sabía como que me quería comer el mundo, ¿no? Como que quería hacer muchas cosas, tenía como muchas ambiciones, pero no entendía cómo. Y seguí mi proceso de autodescubrimiento y empecé a trabajar. Y en ese momento que empecé a trabajar, tuve la oportunidad de empezar a dar algunas clases. Y descubrí la docencia que es algo que me encanta y que sigo haciendo hasta el día de hoy. Pude descubrir en la docencia una forma de transmitir toda mi pasión por la ciencia y por la experimentación, por poder compartir con mis estudiantes todo lo que sé, por verlos crecer, por ver crecer su espíritu crítico, su desarrollo, sus frustraciones con la ciencia, que también nos da muchas frustraciones como cualquier carrera, y acompañarlos en ese proceso que es algo que me encanta. Y después uno sigue creciendo, ¿no? Y va viviendo distintos momentos, y en 2017 llegué a otro punto importante en mi desarrollo profesional, que fue darme cuenta qué era lo que yo realmente quería hacer. Yo me di cuenta que yo quería aportar a la ciencia, pero desde otro lado, que no fuera únicamente la investigación, y dije, yo quiero emprender, quiero llevar a la ciencia esto desde otro lado. Quizás en ese momento la decisión fue un poco ingenua, porque el emprendedurismo y el área de los negocios es un área que está desafortunadamente dominada por hombres, y hay muy pocas mujeres. Pero yo en ese momento no sabía y entendía que ese era el camino que yo quería agarrar, y dije, bueno, yo necesito saber de negocios. Y entonces en 2017, en un momento de locura y de una decisión loca, pero que después fue muy buena, me anoté en un máster en administración. Terminé ese máster en administración después de mucho esfuerzo, trabajando, pero me dio muchísimas herramientas, y hoy la verdad que agradezco profundamente haber tomado esa decisión. Y en 2019 llegó el gran momento de poder culminar todo ese proceso que yo he llegado y poder fundar mi propia empresa. Junto con 3 socios, en 2019 nace Enteria. Enteria es una empresa en la que nos dedicamos al análisis de la microbiota intestinal. Enteria es una empresa en la que podemos volcar todo lo que queremos para la igualdad de género y para los proyectos de mujeres y hombres juntos en la ciencia, en nuestra propia empresa. Hoy tengo el placer de dirigir Enteria, es un desafío de todos los días, personal, profesional y como mujer. Y obviamente nos dimos la cabeza contra la pared 1.000.000 de veces, aprendimos 1.000.000 de cosas, le puedo decir miles de cosas que hubiéramos hecho de manera diferente, pero todo nos dio una enorme satisfacción. Y una de las grandes satisfacciones que me dio Enteria fue que en el año pasado fui reconocida por el MIT como uno de los 35 jóvenes menores de 35 más innovadores de Latinoamérica. Aquí viene esta anécdota, más allá del lindo reconocimiento, a que a mí un día me llegó un mail y me dijeron, estimada Pía, te queremos informar que fuiste nominada para ganar este premio. Para poder considerarte necesitamos que hagas esta postulación. Y yo miré el mail y dije, yo a esto no me voy a postular. ¿Por qué me voy a postular a esto si yo no voy a quedar? ¿Por qué me van a elegir a mí? ¿Quién soy yo en Latinoamérica para que alguien me reconozca como de las personas más innovadoras? Y lo dejé ahí. Determinadas personas que me fui cruzando y determinados hechos hicieron que el último día de la postulación me terminara presentando, ahí bajo un gran problema del síndrome del impostor, que nos suele pasar a las mujeres muchos jóvenes. Me postulé y finalmente quedé. Y esto fue un enorme reconocimiento, puedo decir que hasta uno de los más lindos que he tenido en los últimos tiempos. A veces me pregunto por qué nos cuesta tanto hacernos eco de nuestros éxitos, ¿sí? Y creo que es también porque nos enseñan mucho a hacernos responsables de nuestros fracasos, pero poco de nuestros éxitos. Y creo que también en el camino profesional uno tiene que aprender que está lleno de éxitos y también de fracasos. Y hay que aprender a decir, hoy fracasé, pero miro para atrás y veo todos los éxitos
con los que pude llegar hasta acá para poder fracasar en este momento. Me pasó también una cosa interesante, hace aproximadamente 3 meses, me publicaron una nota mía muy linda en un medio de prensa uruguayo. Yo me desperté un día, tenía un mensaje de alguien que me decía, Pía, salió tu nota en el diario, y entré a una red social a ver la nota. Era una nota muy linda, una nota pesada, una de las notas como más importantes que yo había hecho en el último tiempo, y antes de entrar a ver la nota como tal, vi el primer comentario que había en esa red social. Y voy a citar textualmente el comentario que había, de una persona que decía, cito, esta chica quiere más de lo que puede. Yo no les voy a mentir y hacerme la superada, porque realmente ese comentario me afligió durante un par de horas. Me afligió porque hasta llegué a pensar, esta persona desconocida que no me conoce, bajo un seudónimo, ¿tendrá razón? Ahora cuando lo miro, después de un tiempo, me enojo conmigo misma por haber pensado eso. Pero entiendo también que es un proceso de darnos cuenta que es parte de la realidad en la que vivimos. Hacernos nuestro camino y tener que desafortunadamente demostrar que somos capaces de hacer cualquier cosa. Hoy les puedo decir que estoy muy orgullosa de todo el camino que recorrí, de todos los fracasos que tuve, de todos los éxitos, que también fueron muchos, que me llegaron a estar acá hoy. Soy muy feliz con lo que hago, el camino de la ciencia me parece que es súper gratificante, me parece que hay un enorme lugar para las mujeres, y yo estoy comprometida a trabajar constantemente para que haya cada vez más mujeres y científicas en la ciencia, porque creo que nos necesitamos y que tenemos que estar todas juntas trabajando por eso. Yo creo realmente que la ciencia es el futuro y que no hay futuro sin igualdad. Y para terminar, quiero animarlas a todas las chicas y niñas que estén acá presentes a que sueñen grande, a que no dejen que nunca nadie les diga que no pueden ser algo, a que hagan lo que les haga feliz, descúbranse, exploren, sueñen alto, ¿sí? Equivóquense y dense contra la pared 1 y 1000 veces, pero jamás en la vida deje que alguien les diga, tú no sos capaz, vos no podés, ¿por qué vos haciendo esto? Uno tiene que hacer lo que le hace feliz, sea quien sea. Y les digo esto, y no se sientan solas, porque a veces es un camino que puede ser muy solitario, porque acá hay una gran comunidad de mujeres que las estamos acompañando. Así que muchísimas gracias.